Gracias, hermano. Bueno, muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches. Qué gusto estar con ustedes, qué gusto verlos alabar al Señor, adorar a Cristo y saber que el Señor está en medio de nosotros, que nos cuida, que nos ve, que nos sostiene y que nos ama. Y cuando estábamos ahí adorando al Señor, vi dos jóvenes arrodillarse y abrir su corazón a Dios. Y de seguro, hermanos, que el Señor escuchó sus corazones y sus oraciones. Hermanos, qué hermoso verlos a ustedes como una iglesia vibrante, una iglesia creciendo, una iglesia sana, una iglesia activa. Y hermanos, qué hermoso ver la labor de cada uno de los ministerios que ustedes tienen. Hermanos, gracias porque ustedes son el rebaño de Cristo, el pueblo genuino de Dios, la iglesia de los últimos tiempos, hermanos. Que la gracia y el favor de Dios sean sobre sus vidas en esta noche y siempre. En este mes se inicia la celebración en Costa Rica del mes de la Biblia. De la Biblia entendiéndola como la palabra que Dios le dio a los hombres. El Dios eterno, el Dios trascendente, el Dios que es creador de lo que existe, ese ser infinito, poderoso, santo, sublime, el Dios de los cielos, decidió revelarse y hablarnos a los hombres por medio de la Biblia. Su revelación, su consejo, su palabra escrita para nosotros. Hay un concepto en teología que plantea que es imposible que el hombre conozca a Dios, a no ser que Dios se revele a los hombres. Y Dios ha decidido revelarse a nosotros en su Biblia, en su palabra escrita. Ahora, hermano, piense esto, que este texto hermoso que tenemos, del cual usted y yo somos fruto de la fe de este texto, es un libro que a muchas personas le costó sacrificio, dolor y esfuerzo. Siglos atrás, este hombre caminaba en medio de las calles de la Inglaterra primitiva, de la iglesia de la Inglaterra hace muchos siglos. Caminaba bajo la burla de los que lo llevaban golpeándolo, avergonzándolo. Un hombre que había amado a Cristo, a Dios con su corazón. Se dirigía a una pila de leña donde iba a ser amarrado, desnudado y quemado vivo delante de todos aquellos que lo insultaban y lo humillaban. Y ese hombre sufrió el dolor terrible de que su carne fuera quemada y consumida, el dolor indecible de morir quemado vivo, porque él había decidido traducir la Biblia al inglés. Su nombre, William Tyndale, un mártir que con su sangre sembró la oportunidad de que usted y yo estuvimos en esta noche aquí, conociendo y amando a Cristo. Y el camino de la vida cristiana que hoy tenemos es el camino que fue sembrado con la sangre de mártires, de hombres fieles que dieron toda su vida porque usted y yo conociésemos en esta noche a Cristo Jesús. Somos el fruto, hermanos. Somos el fruto, somos la flor que ha florecido, sembrada en el campo con la sangre de los mártires. Y nuestros abuelos en la fe cristiana en Costa Rica, cuando se abre la primera iglesia en Costa Rica, que fue apedreada, atacada, jamás olvidaré la foto de la primera iglesia, una foto antiquísima que tuve la oportunidad de ver, de la primera iglesia habla hispana en Costa Rica. Y la mitad de la congregación, esa foto viejísima, blanco y negro, la mitad de la congregación estaba allí descalza, porque en los 1920, 1930, la gente andaba descalza en Costa Rica. No tenían acceso a zapatos. Y esta calle, en el centro de San José, una calle de tierra, la mitad de la iglesia
descalza. Los pastores en el centro del grupo hermosísimo, el templo bíblico, hace décadas atrás. Y nuestros abuelos de la fe llevaron por amor a Cristo su palabra. Y hoy nosotros, usted y yo hemos adorado a Dios, porque nuestra fe es una herencia histórica sembrada con el esfuerzo de tantos hombres, héroes de la fe. Le invito a que analicemos un texto bíblico que nos habla de la relevancia, de lo crucial, de lo vital, de la palabra de Dios para usted en esta noche. Le invito a que abra por favor su Biblia en 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Y escribe San Pablo a Timoteo, 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Escribe así: pero persiste tú, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden ser sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este texto pareciera simple, pero es profundo en contenido bíblico y espiritual. Se divide en 5 secciones principales. En primer lugar, hay un desafío a la perseverancia en el conocimiento de Dios y de su palabra. Una invitación a ser constantes, permanentes en el crecer en la fe. Número 2, nos revela el propósito de las Sagradas Escrituras. El propósito personal de las Sagradas Escrituras en la vida del creyente. Número 3, nos da unas particularidades, unas características de la naturaleza sobrenatural y divina de las Sagradas Escrituras. Número 4, nos habla de la utilidad de las Sagradas Escrituras y cierra hablando del propósito misional, del propósito misionológico de las Sagradas Escrituras. Observe que la riqueza de la enseñanza empieza con un desafío personal. Y escribe el verso 14: pero persiste tú en lo que aprendiste y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y observe que Pablo pone 2 conceptos: un desafío a permanecer y el ejemplo de aquellos que nos han mostrado que es posible. Dice Pablo, persiste tú. El término persistir en este contexto en griego significa estar en un lugar firme, tener expectativa de continuar, de luchar, de seguir, de avanzar. Significa esperar y permanecer con firmeza. Dice Pablo, persiste, mantente, sigue luchando. Lo has logrado hasta ahora, pero te falta. Has caminado trecho en tu vida cristiana, estás aquí, pero te falta mucho todavía. Hermanos, ten la idea de que la vida cristiana, que es por gracia, nos demanda persistencia, esfuerzo, valentía, compromiso y caminar luchando día a día. La vida cristiana, el crecer en la fe, hermanos, es una labor de años y se logra pasito a pasito, pasito a pasito. ¿Pero qué dice Pablo? Persiste tú
en dos cosas. Vean el verso 14. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Persiste en el conocimiento y en tus convicciones. Observe cómo Pablo empieza a profundizar. Mantente luchando en lo que has aprendido y en lo que te has convencido. Dice Pablo, mantente firme en lo que aprendiste, en las lecciones de fe que tu abuela Loida, tu madre Eunice, que Pablo y que probablemente, dicen los eruditos, otros líderes cristianos enseñaron a Timoteo. Timoteo conoció los escritos bíblicos que tenía acceso y Pablo le dice, lo aprendiste, pero guarda en tu corazón el consejo de Dios. Guarda su sabiduría, atesórala. Pero no solo lo aprendiste intelectualmente, te convenciste en tu corazón de que estas verdades de Dios son fundamentales para tu crecimiento. Dice Pablo, crece en conocimiento y mantente firme en tus convicciones de fe. Esas son dos dinámicas fundamentales para la vida cristiana. Estar constantemente de rodillas, hermanos, escuchando al Señor en su palabra, buscando conocerle, querer conocer el corazón de Dios, su propósito para nuestras vidas, lo que Él quiere enseñarnos es su palabra. Cuando estamos tristes, acudimos a los salmos y encontramos consuelo. Cuando tenemos decisiones difíciles que tomar y no sabemos, corremos a los proverbios y encontramos la sabiduría de un padre que nos habla en el corazón. Mantente firme en lo que conoces de Dios y en lo que crees de Dios. Pero vea cómo sigue el verso 14. Sabiendo de quién has aprendido. Vea los dos conceptos del verso 14. Mantente creciendo en el conocimiento de Dios. No tengo una fe liviana, una fe endeble, una fe que se cimenta en emociones. Construye tu vida en el conocer realmente a Dios, su carácter, su corazón, su naturaleza, en su palabra escrita. Y cada día afirma tus convicciones de fe y tu decisión por Él. Ese es el desafío. Y luego dice, sabiendo a quién has aprendido. Timoteo tuvo ejemplos de gente que fue fiel y que pudo triunfar en la vida cristiana. Timoteo aprendió de Pablo, aprendió de su madre y de su abuela. Aun cuando su padre era griego, Timoteo creció en la fe cristiana, porque su abuela y su madre le pudieron transmitir la fe viva a él. ¿Qué dice Pablo? Mantente luchando porque otros lo han logrado. Porque otros no han fracasado en la fe, han triunfado en la fe. Jamás olvidaré, hermanos, los últimos momentos de la vida de este hombre fiel a Dios. Este padre de nuestra iglesia cristiana en Costa Rica. Jamás olvidaré a don Alberto Barrientos, un hombre pequeño, un hombre que Dios usó para impactar toda América Latina, un pensador, un escritor de cantidad de libros. En sus últimos años, ya muriendo, hasta el último momento de su vida, se mantuvo fiel y amando a Cristo con todo su corazón. Entonces, luego que Pablo nos invita a perseverar, porque es posible hacerlo en la vida cristiana, entonces viene el segundo elemento de este texto, el propósito de las Sagradas Escrituras. Por favor, vea el verso 15, que ese es el propósito, la finalidad personal para usted y para mí, como para Timoteo en este contexto de las Sagradas Escrituras. Y es Pablo, que desde la niñez
has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedo hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En el verso 15 hay 3 conceptos fundamentales, bíblico-teológicos espirituales. Número uno, el conocer la Biblia, porque ha habido una transmisión generacional de la fe cristiana. Número 2, las sagradas escrituras como escrituras divinas envueltas en un texto humano. El misterio de la dualidad de la Biblia, divino y humano al mismo tiempo. Y finalmente, su propósito para la vida personal. Dice Pablo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Timoteo era la tercera generación de creyentes en su familia. Su abuela se había convertido a Cristo en medio de un mundo pagano. Ni siquiera sabían leer. Era una sociedad alejada de Dios, con cantidad de templos paganos. La fe de Cristo era minúscula en este momento histórico. Sin embargo, de alguna forma la abuela Timoteo se convirtió a Cristo y conoció al Dios verdadero y le enseñó a su hija la fe de Cristo. Le transmitió no una herencia religiosa, le transmitió una vida real. Y la mamá de Timoteo se convierte a Cristo y lleva a Timoteo a los pies de Cristo. Y desde niño le enseñaba la fe cristiana. Una de las preocupaciones cuando uno está en la iglesia cristiana es la transmisión de la fe cristiana. La transmisión efectiva. Hay un teólogo latinoamericano que acuñó un término muy importante, muy significativo. Le llama a los nietos de Dios. Era impensable cuando el evangelio llegó a América Latina que eso iba a ocurrir. Sin embargo, se convirtió en una generación y esa generación tuvo otra generación y otra generación y otra generación y fueron expuestos a la fe de Cristo. Y muchos jóvenes nacen en hogares cristianos. Y es importante, padres, hombres y mujeres, que nosotros podamos vivir nuestra fe de la forma más genuina posible para poder transmitírsela a nuestros hijos. Que nos vean orando de rodillas. Que nos vean siendo íntegros, rectos. No somos perfectos, cometemos errores, pero que nos vean sinceros en nuestra fe. Y que les hablemos a ellos de la fe sin palabras, viviendo nuestra fe en Cristo. Y entonces los muchachos entienden y conocen a Cristo. Hermano, yo le doy gracias a Dios, porque mi esposa y yo, Dios en su misericordia nos bendijo con 3 hijos. Y a veces me pregunto, ¿cómo, Señor, con tantos errores que hemos cometido, debilidades? Hoy mi hijo, hermanos, el mes pasado ya empezó su curso porque él quiere ser capellán en la organización con que está trabajando. Él quiere ser capellán y entró al seminario a estudiar para ser capellán en el cuerpo de esta organización donde él trabaja, en el país donde vive. Mi esposa y yo decimos, Señor, gracias. Señor, gracias, porque pese a nuestros errores, tú te revelaste a él por tu espíritu. Es tu escogido, lo llamaste al ministerio. Y ahí andaba con su hija, todo contento del seminario donde va a estudiar, ¿verdad? Hermanos, el término nietos de Dios significa una generación que crece en la iglesia evangélica, pero no conoce a Cristo. Y entonces deserta de la fe cristiana.
Por eso es hermosísimo estar aquí y ver a estos muchachos orando. Hermanos, ustedes son una iglesia rica. Tienen una juventud que ama a Cristo. Uno los ve orando, cantando, levantando las manos. Se ve la genuinidad en sus corazones. Ese es el tesoro de una generación, no de nietos, de hijos de Dios. El segundo elemento, dice Pablo, conociste las Escrituras. Y aquí hay dos conceptos teológicos. Sagradas porque son santas. Es la palabra de Dios. El término santidad de Dios no se refiere a la pureza de Él. Se refiere a que Él está en un plano trascendente, alejado de nuestra limitación y pecaminosidad humana. Y en su santidad Él es puro, Él es perfecto. Pero su palabra, de alguna manera que no entendemos, Dios conoce al hombre, entiende al hombre y decide hablarle al hombre en sus propios términos. Y le habla a los hombres en el griego, en el arameo, en el hebreo, y les habla en el griego del Nuevo Testamento, el griego koiné, el griego común. Dios decide acercarse a la humanidad, decirle, quiero orientarte, quiero aconsejarte, quiero que me conozcas, quiero ayudarte a ser mejor en tu vida, a sanar tu corazón, a afirmar tu vida, y por eso te hablo en mi palabra. Y son escrituras, porque también son un texto humano, y ahorita veremos ese elemento. ¿Y cuál es el propósito de las Sagradas Escrituras en la vida de Timoteo y para usted y para mí? Porque Dios nos habla en su palabra. Verso 15. Porque Dios te quiere hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y nuevamente, en esa pequeña frase hay tres conceptos bíblicos profundísimos. La palabra de Dios, cuando la leemos, poco a poco nos va transformando, cambiando, orientando, nos va haciendo sabios. Y la palabra sabiduría en este contexto significa que nos instruye y que nos hace habilidosos, que nos capacita para vivir la fe. Hermanos, nos instruye para afirmarnos en la fe. Y el segundo elemento, para hacernos sabios en la salvación. El término salvación aquí de soter, que significa salvación, implica 5 cosas en este contexto. Significa 5 cosas, con cuidado. Salvación significa para Pablo en este texto 5 cosas: prosperidad, bienestar, liberación, preservación y seguridad. En el contexto de la vida cristiana espiritual y de la fe en Cristo. Es decir, que la palabra de Dios nos va a hacer sabios para esta experiencia espiritual en Cristo, en la cual somos prosperados espiritualmente, en la cual somos receptores de bienestar espiritual, en la cual somos liberados espiritualmente, en la cual somos preservados espiritualmente, en la cual somos afirmados en la seguridad, en la protección de la mano poderosa de Dios, en la fe en Cristo. Hermanos, la salvación en Cristo es un refugio, es una casa segura. En medio de las tormentas de la vida, estamos seguros bajo el amparo del Altísimo. La mano del Dios Todopoderoso se extiende y nosotros corremos como niños a Él. Y Él nos abraza y con sus brazos poderosos de la salvación en Cristo nos protege, nos preserva y nos bendice. Pero esa dimensión de la vida cristiana
la conocemos cuando profundizamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y termina diciendo, sabios en la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y termina allí Pablo con dos conceptos de la Reforma Protestante: sola fide y solo Christus. Que la salvación es solo por la fe en Cristo Jesús. Vea el concepto de la justificación por la fe y de la relevancia de la unicidad, de la exclusividad de Cristo como el único Salvador. Sola fide y solo Christus. Solo por fe en Cristo somos salvos. Pero luego, y quiero terminar con el tercer punto, Pablo nos va a hablar un poquito de la naturaleza particular de las Santas Escrituras. Por favor, vea rapidito, verso 16. Casi termino, verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y que hay varios elementos sobre las Sagradas Escrituras. Número 1, dice Pablo, toda la Escritura es inspirada. Toda la Escritura se refiere a todo el canon bíblico. La Biblia es una colección de libros, 66 libros, que consolidan lo que se llama el canon, es decir, la colección oficial de libros. Y esta escritura que tenemos de 66 libros es el resultado de la revelación de Dios, sí, pero también de un proceso histórico de consolidación. Al llegar al cuarto siglo de la era cristiana, se cerraba y se consolidaba el canon del Nuevo Testamento. Y fue un proceso de siglos para consolidar esta colección de libros considerados inspirados por Dios. Hubo infinidad de pensadores, de teólogos, que tuvieron que luchar y debatir para poder concretar el canon que hoy tenemos. El texto más antiguo, los más antiguos que existen, se llama el fragmento Muratorio. Fue descubierto por Ludovico Muratori, un curador italiano de un museo, que hurgando en la biblioteca encuentra un fragmento escrito. El más antiguo que se ha encontrado se llama el fragmento Muratorio, Muratori, que tiene la colección de, casi no la misma que tenemos nosotros, la colección de libros del Nuevo Testamento. Y es un fragmento porque se perdió una parte de él, ¿verdad? Se perdió una parte de él lamentablemente, ¿verdad? Es un documento muy, muy antiguo que se perdió. Pero eso nos confirma que la Biblia que tenemos hoy tiene una veracidad y una validez histórica de siglos atrás. Un niño jugaba en una excavación en Jerusalén y ese niño empezó a molestar al arqueólogo principal. Y el arqueólogo le dijo al niño, bueno, estaba molesto, él da su testimonio con este niño que tanto le molestaba. Bueno, vaya a jugar allá, vaya a esa excavación a jugar. Y el niño se mete a un pequeño huequito que había, entra y sin quererlo descubre un reservorio de documentos antiquísimos del pueblo judío. Y descubre una tableta metálica de bronce con la inscripción más antigua que se ha descubierto, la bendición arónica. Y el nombre de Dios en esa bendición arónica está escrito con el hebreo que correspondía a la época del primer templo de Salomón. Ese niño molestón guió al arqueólogo al descubrimiento histórico escritural más importante, el segmento, el fragmento más antiguo encontrado del Antiguo Testamento por un niño que molestaba a
a un agrio y molestón arqueólogo, ¿verdad? Hermanos, la palabra de Dios, constituida por el canon bíblico que tenemos, es el resultado de un proceso histórico que termina de cerrarse en el año, posiblemente en el siglo IV, como mucho el siglo V, se conoce el canon. Pero dice Pablo, toda la escritura es inspirada por Dios. El término inspirado, y quiero aquí profundizar porque es fundamental para nuestra fe. El término inspirado, la palabra inspirada que utiliza Pablo aquí, viene de dos términos, de teo y neos, de Dios y de aliento. Y lo que Pablo dice es que Dios sopla su aliento en los hombres y les inspira la palabra de Dios. Es soplada por el aliento de Dios. Y lo que Pablo está usando es un antropoformismo, es una figura que le da una cualidad humana a Dios para hacernos entender una verdad espiritual. No es que Dios tiene aliento y no es que Dios sopla, pero Pablo utiliza esta imagen diciendo que de alguna forma el Espíritu de Dios actúa en la vida de los creyentes para que escriban el texto bíblico. Y hay tres teorías de inspiración de la Biblia. Les voy a decir cuáles son e indicar la correcta. ¿Qué significa que la palabra de Dios es inspirada? Bueno, hay tres teorías de la inspiración. Está lo que se llama la inspiración mecánica, la teoría de la inspiración mecánica, que de alguna forma el escritor bíblico se sentó, Dios le tomó la mano y empezó a escribir. No sé si usted, alguno de ustedes usaba una de esas máquinas que usted escribe el texto y después pum, toca una tecla y después la máquina lo escribe todo solo, ¿verdad? La inspiración mecánica es la teoría que dice que de alguna forma Dios toma la pluma, el lapicero y los pone a escribir. Pero eso no significa inspiración bíblica. Luego está la teoría de la inspiración del dictado. Como que si Dios le hubiese dictado al escritor bíblico, ahora escribe esto, y escribe esto, y escribe esto, y el escritor es un secretario que escribe. Esa se llama la teoría del dictado, pero es incorrecta. Luego está la inspiración limitada, en la cual es el hombre que toma la iniciativa y que Dios tal vez le da un consejillo al escritor. Luego está la teoría, y eso es importante que lo conozcamos, hermanos, está la teoría neortodoxa de la inspiración divina. El movimiento, la neortodoxia, de la nueva ortodoxia, surge con la teología liberal, siglos XVII, XVIII, surge en Europa con teólogos holandeses y teólogos protestantes históricos y teólogos católicos, entre ellos, bueno, Bullman y un montón de otros más, ¿verdad? Que dicen que la Biblia es un libro humano, inspirado por la creación fantasiosa de los seres humanos, que recordaron algunos conceptos de Dios y lo escribieron. Y la nueva ortodoxia que existe en las iglesias liberales, increíble a las iglesias liberales, dice, no, la Biblia es un libro de mitos, de fantasías, y lo único que podemos rescatar de la Biblia, son que Cristo era un buen hombre y que nos dio buenos consejos, nada más. Pero no hay milagros, Cristo no es el Hijo de Dios, el nacimiento virginal nunca ocurrió, y la Biblia está tan llena de errores que lo único que podemos entender un poquito es rescatar el Jesús histórico y los consejos que nos da. Pero la Biblia nos habla de que la inspiración es lo que se llama una inspiración verbal, plenaria y orgánica. Y cuando Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios, hace referencia a esta forma de inspiración. Y los teólogos ortodoxos de la sana doctrina, digámosle así, han consolidado este concepto de inspiración.
Es el que usted y yo hoy hemos recibido como fe. Que la inspiración es una inspiración verbal, plenaria y orgánica. Verbal porque Dios la habló por su espíritu, la puso en el corazón de hombres en un momento histórico específico. Es verbal porque el hombre lo que escribe con su lenguaje humano es la palabra revelada a Dios. Es plenaria porque toda la Biblia es la palabra de Dios. Y es orgánica porque los escritores escribieron, participaron con sus características, con sus habilidades, con sus realidades en escribir el texto. Por eso encontramos que el escritor de Hebreos utilizó un lenguaje griego educado, intelectual. Es un griego intelectual, es un judío con un alto nivel de formación en el judaísmo y un hombre intelectual porque utiliza un hebreo fino y culto. Pero encontramos también la narración sencilla y simple de Marcos en el Evangelio. O encontramos el lenguaje simbólico, alegórico de Apocalipsis. Cada escritor es usado por Dios. Unos eran pescadores, otros eran líderes religiosos. Unos escribieron desde prisiones con hambre, otros escribieron desde cárceles, otros escribieron desde la Roma imperial, otros de la Judea polvorienta. Es la palabra de Dios, escrita por hombres en un contexto histórico. Por eso, cuando leemos la Biblia, hermanos, tenemos que entender que sí, es la palabra inspirada por Dios. En ella oímos y conocemos el consejo de un Dios eterno que quiere relacionarse con usted, conmigo, de una forma personal e íntima. Él es nuestro Padre que nos lleva de la mano, hermanos. Que nos cuida, que nos limpia las rodillas cuando están sangrando, que sana las heridas de nuestro corazón, que nos consuela cuando estamos llorando, destruidos, que cuando estamos en la oscuridad de nuestra noche, nos da su voz de aliento y te dice, tú eres mi hijo y yo soy tu Padre que te ama y que te cuida. Ese es el consejo divino, pero también es un libro humano. Y cuando leemos la Biblia, tenemos que entender que es un texto que tiene géneros literarios. Hay un género apocalíptico, en la forma en que se escribe el Apocalipsis. Hay un género de sabiduría que se usa el término sapiensal, salmos, proverbios. Hay un género poético, cantares. Hay un género narrativo histórico, el libro de Hechos, el libro de Reyes, Crónicas. Entonces, cuando leemos la Biblia, tenemos que entender que no podemos leerla a la ligera. Tenemos que leerla en su contexto, en su género. Sin embargo, hermanos, Dios, por su Espíritu Santo, no nos dejó solos en la vida. Nos dio su palabra, hermanos. Quiero terminar en esta noche, hermanos. Jamás olvidaré un momento, hermanos. Dificilísimo mi vida, dificilísimo, de crisis, hermanos, de crisis terrible, ¿verdad? De noches sin dormir, de dormir poquitas horas sudando de la presión, de una oscuridad terrible, un momento, y jamás olvidaré una mañana, me siento con una tacita de café, hermanos, y empiezo a leer el libro de los Salmos, con, hermanos, un corazón sufriendo, un corazón herido, en una crisis terrible. Señor, qué tragedia. Y me siento a leer. Y abro el Salmo 3. Y leo, Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen a mí, no hay para él salvación en Dios.
Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Dios y Él me respondió desde su monte santo. Esa mañana, hermanos, mi corazón estaba llorando delante de Dios, diciéndole: Padre, gracias, porque me has hablado en mi debilidad con tu fortaleza en tu palabra. Hermanos, quiero invitarles, antes de que tomemos la cena del Señor y las hermanas pasan a servir la cena, que nos pongamos de pie, hermanos, y vamos a pedirle a nuestro hermano Pastor Josué. Por favor, Josué, dirígenos en una oración, dándole gracias a Dios por su palabra escrita y pidiéndole que nos ayude a crecer y a afirmarnos en su fe, Señor. Sí, hermano. Has capacitado para adorarte, para buscarte, Señor, en los momentos de dificultad, de bancarrota espiritual, Señor. Tu palabra, Señor, infunde fe en nuestro corazón, nos levanta alto y lejos, Señor, para poder conocerte ahí como un Dios redentor, como un Dios que nos salva, como un Dios, Señor, que nos amas, Señor, como un Dios, Padre, que diste todo absolutamente, Señor, lo que tenías por nosotros, porque tu amor, Señor, es profundo, es real, es eterno. Señor, gracias por tu palabra que es bendita por los siglos. Ahí en ella encontramos nuevas fuerzas, encontramos aliento, encontramos consuelo, encontramos consejo, encontramos dirección, encontramos promesas, Señor, que tú nos das, que nos llenan el alma de alegría, Señor, que nos levantan y que también, Señor, muchas veces nos infunden fuerzas y sanidad, Señor. Por eso hoy te agradecemos por tu bendita palabra, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra que llena nuestra alma, nuestro corazón, Señor. Hoy te adoramos, hoy te bendecimos. Gracias por tu palabra. ¿Por qué no le dice gracias, Señor? Gracias, 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 Señor. Gracias, gracias, Espíritu Santo, porque nos iluminas tu palabra en nuestro corazón, nos diriges, nos hablas, Señor, a través de ella, Señor. Gracias, que podamos decir cada uno de nosotros como el profeta: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo, por delicia y por gozo de mi corazón, Señor. Padre, haznos a cada uno de nosotros sedientos de tu palabra. Haznos un pueblo, Señor, que tenga hambre y sed de ti, de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, ayúdanos, Padre, porque te necesitamos mucho, Señor. Hoy, Señor, nos consagramos una vez más como el pueblo de tu palabra, Señor. Ayúdanos, revélate a nosotros, Señor, a través de tu palabra bendita. Gracias, Señor, porque se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Te honramos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y gracias por la palabra de Dios que ha llegado
a nuestra vida. Hazla permanecer, Señor. Avívala en medio de los tiempos, avívala en nuestra vida y aviva tu iglesia en tu palabra. Hoy, Señor, y en medio de los tiempos, hazla conocer, Señor. Gracias por tu palabra bendita, una vez más, que permanece para siempre. Y te honramos con este aplauso de exaltación a ti, nuestro Padre celestial. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Aleluya. Amén. Amén, hermanos. Podemos sentarnos. Muchas gracias. En esta noche vamos a celebrar la cena del Señor y vamos a pedirle a las hermanas que pasen y distribuyan los elementos. Gracias, hermano. Mientras las hermanas distribuyen los elementos, recordamos que en esta noche celebramos de una forma recordatoria, un memorial, que es la Santa Cena, en la cual recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Históricamente la iglesia ha tenido dos sacramentos principales que han sido el bautismo y la Santa Cena. Se le llama sacramentos u ordenanzas, que a la luz de la Escritura están escritas como ritos que recuerdan elementos salvíficos de la experiencia en Cristo. Y la Santa Cena es una de ellas. Han habido tres posiciones en cuanto a la Santa Cena. Los reformadores, muchos de ellos consideraban que de alguna forma durante la Santa Cena el Señor Jesucristo estaba presente de una forma especial. El pan no es la sangre literal, ni el pan no es la carne literal, ni el vino la sangre literal, pero que de alguna forma espiritual, especial, Cristo estaba presente en esta celebración. Otros decían, posteriormente en la iglesia institucionalizada, que se convertía literalmente, lo que no es cierto. Y la tercera posición, que probablemente la más cercana al texto bíblico, es que es un rito recordatorio, un memorial que Cristo nos enseñó a celebrar y que Pablo retoma para que nunca nos olvide que usted y yo somos el fruto del dolor de Cristo. Nosotros somos el resultado de alguien que sufrió porque nos amó sin merecerlo. Si usted ha recibido los elementos, le ruego que se ponga de pie. Y le ruego que tome el pan en sus manos. Si alguien falta, puede levantar su mano. Y si usted, aquí adelante. Muchas gracias, hermanas. Le invito a que levante el pan hacia el Señor y con su corazón ore a Dios en su corazón. Y leemos. Escribe el apóstol en 1 Corintios capítulo 11, 23. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Yo recibí del Señor Jesucristo lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Eso es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos en memoria de Cristo en esta noche. Señor Jesús, recordamos en esta noche, al comer este pan, que tu cuerpo fue triturado, que tu cuerpo fue molido, llevando nuestros pecados para hacernos libres y justos delante de tu Padre. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu sacrificio por nosotros. No lo merecemos, Señor, no lo merecíamos.
Padre, tú fuiste bueno y misericordioso y nos diste una segunda oportunidad en la vida. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia inmerecida. Oh Jesús, te alabamos. Tu sacrificio, Señor, no fue en vano. Te amamos profundamente con nuestros corazones en esta noche. Jesús, Señor. Le invito a que tome la copa en sus manos y la levante. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Luego que abramos y bebamos la copa en memoria de Cristo. Señor Jesucristo, recordamos en esta noche al beber esta copa que tú derramaste tu sangre en la cruz. Señor, cuando estabas allí clavado, sufriendo con dolor en tu cuerpo humano, tu sangre corriendo de las heridas, ardiendo, doliendo por nosotros, Señor Jesús. Señor Jesucristo, doblamos nuestro corazón, doblamos nuestras rodillas, quebrantamos nuestro corazón delante de ti, Jesús. Nos rendimos a tus pies, Jesucristo. Nos postramos a ti. Nada somos porque tú lo eres todo, Jesús. Tú lo eres todo. Tú eres el Señor de nuestras vidas. Tú eres Rey sobre nosotros. Y nosotros somos polvo a tus pies, Jesucristo. Señor Jesús, gracias por tu sangre vertida en la cruz. Bendito seas, Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Queremos amarte y serte fieles, Señor. Padre, bendice en esta noche a la Iglesia Comunidad Cristiana Renuevo. Padre, bendice a cada familia que está aquí presente, a cada padre, madre, abuelo, abuela, hijos, nietos, cada persona que está aquí, Señor, que la gracia, que el favor y la bondad tuya sean sobre ellos en esta noche. Que tu rostro brille sobre la vida de tu pueblo que está aquí en esta noche presente. Abraza a tu pueblo con tus manos poderosas y derrama tus bendiciones sobre cada uno de los que está aquí en esta noche. Que tu gracia, tu favor y bendición sean sobre tu pueblo hoy, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos, Padre. Amén. 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 Aleluya, aleluya. Iglesia, levante su mano al cielo, por favor. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias porque nos permites acercarnos a tu mesa en este momento tan especial. Te recordamos, Señor, te anunciamos, porque tu palabra dice que cada vez que comamos este pan y bebemos esta copa, la muerte de Cristo, la obra tuya, Señor, que hiciste para salvación de toda la humanidad, lo anunciamos, Señor, hasta que tú vengas. Y hoy unimos nuestra voz con la voz de tu iglesia y el Espíritu Santo, Señor, que te dicen: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, te anhelamos, te bendecimos, Señor, te esperamos, Padre. Ven, Señor Jesús, te honramos con este aplauso, Señor de gloria. A ti, Señor maravilloso, el único y sabio Dios, rendimos todo honor, tributamos toda gloria, merecedor de adoración y de alabanza eres tú, Señor, por los siglos y los siglos. Amén y amén. Comunidad cristiana, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor alce su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y que el Señor te bendiga, te salga al encuentro, te bendiga en tu salida y en tu entrada,
Que abra las ventanas del cielo sobre tu vida y tu familia, que prospere todo lo que emprendas con tus manos y te sorprenda con nuevas y poderosas bendiciones. Sobre todo que te haga un testigo de su amor en este mundo que tanto necesita. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios les bendiga, iglesia. Mañana